Muy buenas, muy buenos días a todos los participantes que nos acompañan en esta nueva sesión de un panel online más que es organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública de la mano de su aliado estratégico, el Observatorio de Gobierno ITIC y Campima España. Bienvenidos todos nuevamente. En la mañana de hoy vamos a dar cabida al panel Firma Electrónica y Firma Digital, una simbiosis necesaria. Nos va a estar acompañando como moderador central de esta sesión el doctor David Varela. El doctor David Varela es máster en leyes del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad McGill, director del Centro de Estudios de Regulación Económica y Competitividad Internacional de la Universidad Javeriana, donde también es profesor de Derecho Económico Internacional y Economía Internacional. Es consultor internacional en políticas públicas del Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, USAID. David, muy buenos días, bienvenido. El escenario es tuyo y que seas tú, por favor, quien dé el ingreso y la presentación de los ilustres panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Muchas gracias, Pierre. Pues para la universidad es un honor contar con estos distinguidos expositores y agradecemos a los participantes. Ya tenemos 74 según las estadísticas que nos proporciona la plataforma, su interés en esta temática. Para el centro que dirijo, para la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Escuela de Gobierno. Realmente es un honor contar con su asistencia y debatir con ustedes, porque la idea no es solo contar con la visión de los expertos colombianos e internacionales, sino también con la opinión de ustedes, por lo que sus preguntas y a través del chat serán bienvenidas, al igual que cualquier otro comentario. El objetivo de este webinar es obtener una mirada interdisciplinaria, no solo jurídica, sino también técnica, pública, privada, del país y del exterior, sobre las diferencias entre firma digital, firma electrónica certificadas, sus ventajas y su potencial en la situación actual de crisis precipitada por una pandemia, pero también en la situación post-crisis, basada tanto en el ordenamiento jurídico vigente a partir de la crisis como el que lo precedía. Por eso hemos convocado a un panel de expertos muy autorizados que nos podrá presentar ese panorama muy universal que nos ayude a elucidar un poco cuál es el futuro de la firma digital y de la firma electrónica en Colombia y en el mundo. Por eso, pues, tenemos a un invitado internacional, el señor Alfonso Carcasona, con una hoja de vida muy rica en el ejercicio de la profesión jurídica y en las ciencias empresariales, con maestría del Instituto de Estudios Bursátiles. Ha tenido una carrera muy destacada en varios despachos de abogados en España y en Estados Unidos, y ha trabajado también con empresas muy destacadas de ese país, en España, en Portugal. En la actualidad es el CEO de Camerfirma S.A., una sociedad constituida por las cámaras de comercio españolas y que es la principal prestadora del servicio de confianza digital en ese país. Por eso es también miembro del patronato de la Fundación Pablo VI. Yo por eso le ruego al señor Carcasona que, por favor, además, siendo el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del ICADE, pues es una persona ideal para unirse al equipo académico de la Escuela de Gobierno y de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Por eso le damos la bienvenida y le solicitamos que haga su presentación. Muchas gracias, señor Carcasona. Muchísimas gracias. Se me oye, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Muchas gracias. Es un honor para Camerfirma participar en este seminario. Una de las cosas que el moderador ha obviado de mi hoja de vida y que estoy muy orgulloso de ella es que mi formación universitaria ha sido con los jesuitas en ICADE, en Madrid, jesuitas que compartimos con la Universidad Javeriana el mismo carisma, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente apuntar esa adscripción jesuítica en mi formación. Yo creo que el seminario este es muy oportuno en el sentido de que estamos asistiendo a una aceleración de los procesos de transformación digital que necesitan las empresas en el mundo, en particular, en general, y en Colombia y en Europa en particular. ¿Por qué digo esto? Pues la COVID-19 lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad perentoria de las empresas de estar preparadas para la realización de contratación digital a distancia. Cuestión que en los mercados a los que he hecho referencia se conocía. Nosotros llevábamos años hablando con muchos clientes que de alguna manera sabían que tenían que adaptarse a esta realidad, pero lo veían como una cuestión importante, pero no urgente. COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad del mundo ya no va a ser igual al que era hace 3 meses, ni mejor ni peor, simplemente va a ser distinto y en las relaciones contractuales, pues lo que va a ocurrir es que una gran mayoría de esos contratos, contratos que no necesariamente es un papel, sino cualquier documento que establezca derechos y obligaciones de las partes, pues van a tener que ser firmados no manuscritamente, no en presencia de las partes, sino a distancia. Y esto es, de alguna manera, el posicionamiento que el grupo Camerfirma, el grupo InfoShare, que es nuestro socio de referencia en Europa, pues pretendemos jugar. No somos una compañía tecnológica, emitimos certificados, somos una CA, por supuesto que es una parte de nuestro trabajo. Tenemos soluciones propias tecnológicas, tanto para identificación como para firma, pero nuestra diferenciación con otros que pueden ofrecer lo mismo que nosotros o parecido a lo que ofrecemos nosotros es que nos orientamos al asesoramiento consultivo en el cumplimiento normativo, no diciendo lo que las empresas tienen que hacer, sino escuchando las necesidades que tienen y haciendo y poniendo en ejecución las cuestiones que necesitan. El aspecto básico o el aspecto o la característica básica de toda relación a distancia es el certificado digital. Y para eso es importante hablar con autoridades de certificación como es Camerfirma en España o en el resto de Europa o como lo es en Colombia a través de nuestros socios colombianos. Es importante esta primera distinción porque una consultora te puede decir lo que puedes hacer, una tecnológica te puede poner la tecnología, pero nosotros lo que hacemos es escuchar lo que necesita la empresa y ponerlo en funcionamiento desde el punto de vista de cumplimiento normativo y desde el punto de vista de tecnología. Si algún aspecto de la tecnología no lo tenemos en la nuestra, pues simplemente lo integramos y ya está. Lo importante es que el cliente esté seguro desde el punto de vista de cumplimiento en un entorno cada vez más complicado, donde se legisla más, donde se ponen más órdenes. Bueno, pues nosotros tenemos un departamento de 15 abogados que están permanentemente estudiando esa nueva realidad que se modifica todos los días. Sin más, a ver si... ¿puedo pasar yo a las transparencias? A ver. No, necesito que me paséis las transferencias. Vale. Adelante, por favor. Aquí. La introducción, yo a la luz del programa, lo que pretendo es darles una pincelada de lo que está pasando en Europa. Europa, saben ustedes que tiene la ley más garantista a nivel mundial en el ámbito de la identificación y firma electrónica. También desde el punto de vista de protección de datos, un aspecto fundamental en todas las relaciones también entre compañías y entre personas. Tenemos la ley de GDPR más importante y más garantista del mundo y nosotros lo que hacemos es bueno, pues cumplir el reglamento eIDAS de 2014 y ese reglamento lo están mirando en muchos países para, de alguna manera,
adaptarlo. A nivel latinoamericano, la tradición del seguimiento del código napoleónico hace pues, que también tengamos una percepción de las necesidades que tiene el cliente a nivel de seguridad parecida y un poco distinta a las soluciones que se proponen desde el mundo anglosajón, ¿no? donde la legislación base es distinta y, por lo tanto, las soluciones son distintas. En Europa, por tanto, hay dos grandes formas de firmar. A través de firma cualificada, que sería la traducción en su país sería la firma digital, y lo que llamamos firma avanzada o firma simple, si es incluso más sencilla, que se equivaldría, por hacer un símil, a su firma electrónica. La gran diferencia es que el reglamento EIDAS asimila la validez jurídica de la firma cualificada a la firma manuscrita sin necesidad de mayor prueba y revirtiendo la carga de la prueba, de manera que si alguien al cual yo le he identificado como persona física o como persona jurídica pretende negar su identidad en un contrato, la carga de la prueba le corresponde a él y no le corresponde a mi cliente, porque yo soy el que asisto a juicio con mis evidencias que tengo grabadas y que tengo cifradas y que tengo ganadas durante 20 años. La firma electrónica avanzada, lo que se correspondería con su firma electrónica, desde el punto de vista de usabilidad es muy parecida, pero carece de la fuerza legal y probatoria que la cualificada. Para determinados contratos, para determinadas relaciones, puede tener sentido, pero para contratos donde sea importante el garantizar la identidad de las partes, pues no tiene mucho sentido, con independencia que pueda parecer más barato o más usable el utilizar una firma avanzada en lugar de una firma cualificada. Siguiente transparencia, por favor. En la siguiente transparencia les muestro dónde hay una predominancia de las firmas cualificadas, que sean las QES, Qualified Electronic Signature, frente a las Advanced Electronic Signature o las avanzadas. Como ven, la gran mayoría de los países en Europa trabajan con firma cualificada. En España trabajamos con ambas, como les digo, en relación a los distintos procesos o los distintos contratos que se vayan a firmar. Nuestra compañía pues recomienda una u otra en función, como les digo, de la necesidad de fuerza jurídica que tiene mucho con la identificación del titular de la firma. No es lo mismo emitir una firma cualificada, la identificación es mucho más fuerte que si se emite una firma avanzada, que es más fácil, pero evidentemente tiene menos garantías legales. Siguiente firma, por favor. Les pongo a continuación, les propongo dos casos, uno el de Alemania y otro el de España, donde en Alemania claramente, o sea, con independencia que en Europa tenemos el reglamento de IDAS al que he hecho referencia, luego cada país es responsable de transponerlo y no necesariamente las transposiciones de la directiva en cada país son iguales y los matices hacen que pueda tener diferentes implicaciones cada firmada. En Alemania es muy preponderante la firma cualificada, es decir, lo que sería su firma digital. Prácticamente no existe la firma avanzada porque no tiene mayor trascendencia legal la firma avanzada. En el caso de Alemania, la firma cualificada revierte la carga a la prueba. Nosotros asumimos como prestador cualificado la responsabilidad y eximimos de esa responsabilidad al cliente, con lo cual hace nuestros servicios muy atractivos. Para que se hagan una idea, somos una especie de notario de la red en el que asumimos que la responsabilidad quien dice firmar un papel es quien es y lo firma en el momento que se firma. En Alemania no todos los contratos tienen que ser escritos y por lo tanto los que no tienen que ser escritos pues se pueden celebrar verbalmente y ahí pues es la misma, la firma digital pues es exactamente igual de necesaria que la firma manuscrita y si no existe pues la carga a la prueba tendrá que ser en base a actuaciones y no en base a documentos. En la transparencia les propongo el caso de España, donde, como decíamos, conviven, si pueden pasar a la siguiente transparencia, conviven las dos firmas y para determinados procesos, como puede ser, les pongo un ejemplo tonto, la firma de una solicitud de vacaciones en una compañía, pues no hace falta que se identifique fuertemente a la persona que hace esa solicitud de firma, pero si voy a firmar un crédito de consumo, un préstamo para comprar un carro o para comprar un teléfono móvil, evidentemente yo si soy el que presto el dinero me interesa mucho saber quién es
la persona al que se lo presto y para eso necesito una identificación fuerte y, por lo tanto, una firma cualificada para la firma de ese contrato. Siguiente transparencia, por favor. Y, en definitiva, en esa transparencia recogemos un poco el índice de actividades que realizamos como Qualified Trust Service Provider, es decir, como QTSP o como prestador de servicios de confianza cualificado. Identificamos en todas las variedades a través de identificación, presencia física, identificación asíncrona, tenemos sistemas híbridos, certificamos en base a otros certificados, es decir, tenemos el 360 de formas de identificar. En función de la identificación autenticamos fuertemente al cliente, garantizamos la disposición del cliente a realizar transacciones, es decir, el cliente tiene que realizar algo para firmar un documento, tiene que incorporar un código OTP o tiene que contestar a su correo electrónico o tiene que contestar a través del teléfono móvil, es decir, se exige que el cliente haga algo para firmar un documento. Garantizamos que todas las transacciones son seguras y cifradas. Podemos validar y preservar el documento durante toda la vida que exija la ley. Hay determinados documentos que el fisco puede pedir que lo tengas 5 años, pero otra te puede pedir que lo tengas 10 o 20 años. Nosotros garantizamos no solamente esa preservación, ese cifrado y esa firma del momento en el que se preserva el documento, sino que también garantizamos que ese documento dentro de unos años se pueda leer. Les pongo un ejemplo: cualquier documento que ustedes hubiesen archivado en WordPerfect en los años, al principio de los años 2000 o finales de los 90, hoy no existiría una máquina a nivel comercial que lo pudiese leer. Nosotros garantizamos que dentro de 20 años usted podrá leer el documento que hayamos preservado en nuestros dispositivos. Y, por último, asumimos, como les decía, la responsabilidad legal completa y de esa manera pues descargamos al cliente de tener que probar la identidad de las partes y dedicarse a su negocio, en el caso de una entidad financiera, pues hacer el scoring y otorgar los préstamos necesarios. Muchísimas gracias y creo que me he ajustado a los 10 minutos que me daba el moderador y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Ha sido una presentación efectivamente muy ajustada al tiempo que nos da un punto de partida para ubicar en el contexto internacional la situación colombiana, para saber exactamente cómo opera Colombia, en buena parte inspirada en la legislación europea y española en particular, y cómo esa aplicación nuestra tiene también sus diferencias. Por eso le corresponde ahora el turno en la organización de nuestro panel al doctor Héctor José García, quien es magíster de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Externado de Colombia, experto en Gobierno Abierto y Administración Electrónica, con estudios en la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Nacional de La Plata. También es experto en procesos de transformación digital con estudios del Massachusetts Institute of Technology y actualmente es el director académico del Centro de Estudios de Derecho y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha tenido una brillante carrera en el ejercicio de su profesión. Fue presidente ejecutivo de la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicámara, vicepresidente de la Comisión de Economía Digital de la International Chambers of Commerce y es actualmente el presidente ejecutivo de la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Camerfirma International LATAM. Héctor, por favor, tienes la palabra. Héctor, discúlpame. No te escucho, no sé si hay algún problema técnico que debamos resolver. Veo tu presentación, pero no te escucho. Héctor. Dame un segundo, David, estamos verificando la conexión de Héctor, permíteme. Muchas gracias, Pierre. Sí, la presentación la podemos apreciar. Aquí parece que Héctor acaba de unirse de nuevo. Aló.
Héctor, bienvenido. Hola, perdón que tuve un pequeño, un pequeño inconveniente, pero ya estoy acá otra vez. Magnífico, Héctor, bienvenido, por favor. Bueno, un cordial saludo, mil gracias a todas las personas que nos acompañan, a todos los panelistas. Es muy grato poder compartir este espacio con ustedes. Entonces, acorde con lo que comentabas, David, creo que lo importante es que si bien el decreto 806 hace un esfuerzo por superar, digamos, la posibilidad de que podamos tener la justicia andando, que los abogados puedan litigar y que los procesos puedan funcionar, me parece que el decreto, si bien, repito, es loable en esta época de pandemia debido a que tenemos que de alguna forma movilizar la justicia, se queda laxo, si se quiere, el decreto en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica de los documentos. Los documentos electrónicos deben tener una seguridad y deben garantizar la autenticidad y la integridad de los mismos para que no haya repudio posterior sobre estos documentos electrónicos o estos mensajes de datos que firmemos. Entonces, el decreto 806, si bien hace un esfuerzo importante por incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones a las actuaciones procesales, repito, a mi juicio se queda corto en lo que tiene que ver con los mecanismos de firma de los documentos electrónicos y de las actuaciones en general, tanto por parte de las partes del poder dante, de la parte demandante, de la parte demandada, el mismo juez, los autos y demás, todos esos documentos deberían firmarse con un mecanismo de firma digital que permita garantizar la autenticidad y la integridad de estos documentos. Si no se hace de esta forma, vamos a tener problemas de suplantación de identidad, vamos a tener problemas en estos documentos y se puede generar el repudio de los mismos. Entonces, yo considero que en épocas de pandemia debemos utilizar las medidas y los medios tecnológicos que tengamos a la mano, pero me parece que nos fuimos al otro extremo. Nos fuimos al otro extremo en la medida en que si ya tenemos a disponibilidad, por ejemplo, mecanismos de firma digital o de firma electrónica certificada, no se justifica que no se utilicen estos mismos mecanismos. Y aquí entro un poco a contarles la diferencia que existe en Colombia sobre los mecanismos de firma. Lo primero que hay que decir es que la firma como tal, la firma de un documento, establece en el artículo 826 del Código de Comercio, como un medio de identificación personal. Y de ahí, digamos, se deriva todo el tema de la firma manuscrita y demás. Ya desde el punto de vista digital, que es el que nos ocupa, actualmente tenemos en nuestra legislación, es decir, mecanismos de firma electrónica que estén soportados jurídicamente, los mecanismos que vemos en la pantalla. Tenemos en primer lugar la firma electrónica, que está definida en el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 y que fuera regulada por el decreto 2364 de 2012. Tenemos la firma electrónica certificada, que es la misma, si se quiere, la misma firma electrónica del artículo 7º del decreto 2364, pero que puede ser emitida por entidades de certificación digital. Entonces, a partir del artículo 30, que fue modificado por el artículo 161 del decreto ley 019 del 2012, se permite que las entidades de certificación emitan certificados de firma, no solo de firma digital, sino también de firma electrónica. Entonces, la firma electrónica emitida por un ente certificador es la que conocemos como firma electrónica certificada, cuyo sustento y soporte jurídico está en el artículo 30 de la Ley 527 de 1999. Es muy importante decir que no se requiere que una reglamentación adicional a la firma electrónica, porque la firma electrónica ya está definida en el decreto 2364. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, cómo se acredita ante el ONAC, los servicios, recordemos, de las entidades de certificación se acreditan ante ONAC, ahí ustedes pueden ver que se acredita pues, por favor, la anterior diapositiva, es la siguiente.
La firma electrónica certificada, entonces, como decía, es la emitida por un ente certificador, pero es la misma firma que define el artículo séptimo y el decreto 2364 de 2012, y cuyo soporte, es decir, que le permita a las entidades de certificación emitirlas, lo encontramos en el artículo 30. La firma digital, que la define el artículo segundo de la ley 527, y su presunción legal de no repudio está en el artículo 28. Entonces, estas últimas dos mecanismos de firma, la firma electrónica certificada y la firma digital, deben ser emitidas por entidades de certificación. Y el soporte jurídico de la emisión de esos certificados de firma los encontramos en el artículo 29 y siguientes de la ley 527 de 1999. Entonces, como podemos ver, hoy tenemos un escenario de firmas electrónicas que nos permiten firmar con un alto valor probatorio documentos. Entonces, no se entiende el porqué del decreto 806, teniendo una base normativa tan de vieja data, que ya se utilizan estos mecanismos en el país, no los incorporó, lo cual seguramente podrá traer problemas como fraudes de suplantación de identidad o repudio de los documentos o desconocimiento de los mismos en un escenario de sede judicial, porque si yo firmo con un mecanismo cualquiera, por ejemplo una firma escaneada, esa firma escaneada claramente no tiene un valor probatorio en sí mismo. La firma no es una firma electrónica, no se puede considerar como una firma electrónica. Entonces se extraña del decreto 806 que, teniendo todo este andamiaje normativo y tecnológico, no lo hayamos puesto a disposición de la justicia. Se justifica en cierta manera en épocas de pandemia, pero claramente hacia adelante y en la transformación de la justicia tiene que enfocarse la misma en la utilización de estos mecanismos de firma. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando hablamos de estos mecanismos de firma, tenemos que ver qué es lo que estamos firmando, ¿no? Que parece una pregunta obvia, pero me parece una pregunta que hay que aclarar desde el punto de vista jurídico. Y es que con estos mecanismos de firma electrónica certificada o firma digital, se pueden firmar documentos electrónicos que en legislación se conocen o están definidos como mensajes de datos. Entonces, cuando estamos hablando de un documento electrónico, estamos hablando de un mensaje de datos. Y la definición del mensaje de datos es la definición que ustedes ven en la pantalla, que es la información generada, enviada y recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos. Y abajo tenemos unas gráficas que nos dan ejemplo de eso, los chats de WhatsApp, las comunicaciones de Telegram, los correos electrónicos, todos esos son mensajes de datos que deben entenderse como documentos electrónicos. Entonces, los mecanismos de firma electrónica que utilizamos, de firma electrónica, la simple, la certificada y la digital, son mecanismos que utilizamos para firmar mensajes de datos. Y la definición está en el artículo segundo de la ley 527 del 99, que es la que acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Ahora bien, cuando hablamos de documentos electrónicos, es decir, de mensajes de datos, el Código General del Proceso establece que el mensaje de datos se presume auténtico. Y eso lo vemos en la diapositiva. Entonces, cualquier documento en forma de mensaje se presume auténtico, esté firmado o no esté firmado. Un mensaje de WhatsApp es un mensaje de datos, es un mensaje de datos. ¿No tiene firma? No tiene una firma electrónica. ¿Se presume auténtico? Es auténtico. ¿De acuerdo a qué? Al Código General del Proceso, en el artículo 244. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener esa precisión de que el documento electrónico, es decir, el mensaje de datos, tiene validez y capacidad probatoria en sí mismo considerado. Ahora bien, y la siguiente, por favor, cuando se impone o se suscribe un documento con un mecanismo de firma electrónica, entonces ahí lo que debe verificar el juez es qué tipo de firma se utilizó, y dependiendo del tipo de firma que se haya utilizado, tendrá una valoración distinta. Entonces, cuando utiliza la firma electrónica simple, es decir, artículo séptimo, ley 527, decreto 2364, entonces lo que se debe probar en juicio con esa firma electrónica es que efectivamente la firma sea confiable y apropiada. Confiable y apropiada para el fin para el cual se creó. ¿Y eso se hace a través de qué? De una prueba técnica, a través de un peritaje. Y el perito lo que va a verificar es efectivamente si esa
firma proviene del iniciador del mensaje de datos. ¿De acuerdo? Esa es la primera forma, digamos, que tiene que, para verificar que efectivamente una firma o un documento electrónico ha sido firmado a través de un mecanismo de firma electrónica. Entonces, ¿cómo lo pruebo? A través de un perito, y el perito puede utilizar diferentes herramientas para verificar la confiabilidad y la propiabilidad del mecanismo, y también determinar si el documento ha sido alterado o no ha sido alterado. Entonces, cuando utilizo una firma electrónica, recordemos que el documento per se es auténtico, pero ya frente a la firma, para saber si corresponde al firmante, tengo que acreditarlo a través de un perito. Y el perito va a verificar la confiabilidad y la propiabilidad del mecanismo. Y lo debe hacer a través de diferentes mecanismos. Entonces, es un escenario en donde la firma electrónica tiene que entrar a probarse y a probar su idoneidad en sede judicial. La siguiente, por favor. La firma electrónica certificada, es decir, la misma firma electrónica anterior, pero emitida por entidad de certificación, debe estar acreditada en su proceso ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. Entonces, para efectos probatorios en sede judicial, la firma electrónica certificada, como se acredita en ONAC, ONAC hace las veces de perito experto y garantiza la confiabilidad y la propiabilidad del mecanismo. Entonces, cuando yo firmo con una firma electrónica certificada, que ya funciona, no necesita reglamentación, ya se venden en el mercado, Camerfirma Colombia ya tiene firmas electrónicas certificadas en el mercado, eso ya se utiliza, eso ya lo acreditó ONAC, eso no necesita reglamentación. Este tipo de firmas, repito, en sede judicial se acreditan demostrando la acreditación del proceso de firma electrónica certificada ante ONAC. Y la firma digital pues tiene una presunción legal de no repudio. Es decir, se presume la autenticidad y se presume la integridad del mecanismo de firma, y eso lo encontramos en el artículo 28 de la Ley 527 de 1999. Entonces, en sede judicial se invierte la carga de la prueba. Entonces, el que firmó no tiene que acreditar la confiabilidad, ni la propiabilidad, ni nada del mecanismo, porque hay una presunción legal de no repudio, lo que dota al documento de autenticidad e integridad, al utilizar un mecanismo de firma digital, que es el mecanismo más robusto que encontramos en el mercado. La siguiente. Entonces, entonces la anterior, perdón, quería confirmar que ya acababa. Entonces, fíjense que tenemos estos mecanismos de firma electrónica certificada y firma digital, que tienen una valoración judicial distinta, y que en la práctica, y también para hilarlo con el decreto 620, que es el modelo de servicios ciudadanos digitales, también ese modelo ya le da a cada tipo de firma un valor, si se quiere. Entonces, en ese modelo de autenticación tenemos 4 niveles de garantías. El primer nivel es un nivel donde se utiliza una firma electrónica simple. El segundo nivel también se utiliza una firma electrónica simple más otro factor de autenticación. Ahí estamos hablando de los niveles, en términos de seguridad, niveles bajo y nivel medio. Y el nivel alto y el nivel muy alto es donde ya entran a tomar un papel relevante los certificados de firma digital, la validación con biometría facial ante registraduría y la cédula digital, que en algún momento llegará. Entonces, estas son, pues, a grandes modos las diferencias entre uno y otro mecanismos. Son mecanismos que ya están dispuestos en el mercado, que, como ustedes vieron, tienen un soporte normativo amplio, y a nivel internacional, como ya también lo explicara Alfonso, también siguen la misma línea, porque todo esto viene de la Ley Marco de Comercio Electrónico, de la Ley de Firma Electrónica de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Entonces, lo que se espera, tanto en el modelo de autenticación digital del 620, es que se hagan uso de estos mecanismos, que se masifiquen, que las personas en general puedan tener acceso a estos mecanismos de autenticación, y por supuesto que haya una coherencia, porque como decretos como el decreto 806, que no incorporan este tipo de mecanismos, pues generan inseguridad, llaman e invitan a que hayan fraudes de suplantación de identidad. Luego es muy importante que se alinee todo bajo un mismo
bajo un mismo sendero, que es el de la autenticación digital, enfocado en estos tipos de mecanismos donde los niveles más altos y más robustos y más seguros están en la firma digital y en la firma electrónica certificada. Atento a cualquier pregunta y muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Hemos recibido un buen número de preguntas. Te agradecemos a los interesados, Sol, Pablo Emilio, Diana, Ivonne, Yorani, Diana también. Nos han hecho varias preguntas, pero preferimos concentrarlas después de que terminen las exposiciones en una sola sesión de preguntas y respuestas. Pero les agradezco que sigan enviándolas. Yo estoy tomando nota y tratando de integrar algunas para poderlas dirigir y manejar de manera más sencilla y eficiente con todos los expositores. Ahora, dentro de esta perspectiva multidisciplinaria de la que hablamos al principio, le corresponde el uso de la palabra al ingeniero Edgar Carrillo. Él es especialista en análisis de datos y magíster en software libre. Actualmente es el director de tecnologías de información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fue el arquitecto de la ventanilla única de comercio exterior, el presidente de la Comisión Técnica Redactora de la Ley 527 de Comercio Electrónico, miembro del Comité Técnico de la ONAC, Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. Edgar, por favor. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Adelante, Edgar. ¿Me escuchan? Sí, Okay. yo te escucho. Gracias, favor. muy amable. Gracias a todos por la invitación y de participar en este panel. Pues tuve la fortuna en el año 1997 de participar en un equipo interdisciplinario apoyando todo este marco y la adaptación de esta ley a nuestra normatividad colombiana, y que pues ha sido el marco para todo el tema de comercio electrónico que hemos impulsado en gobierno y en el país, que pues como decía mi antecesor, ve uno este tipo de decretos y no sabe cómo no se apoyan ya en estos elementos digitales y probatorios que ya hemos tenido experiencia en gobierno. ¿Por qué surge todo este tema? En ese momento teníamos muchos inconvenientes con los documentos físicos que se generaban en gobierno, los cuales nos adulteraban, así se le pusieran sellos, códigos de barra, cualquier elemento de seguridad que se le ponía al papel de seguridad, lo adulteraban a los 15 días y lo hacían hasta mejor que nuestros funcionarios públicos. Y había la necesidad de crear un mecanismo o de introducir algo que le diera seguridad a las transacciones y no tener que estar en este tema de estar sustentando si fue adulterado, si no fue adulterado. Esto iba a temas de justicia. Teníamos bastantes problemas con los trámites físicos y había la necesidad de tener un mecanismo y no encontrábamos con los abogados qué mecanismo utilizar para darle seguridad a los documentos. En esto nos enteramos en el 97 que había salido la ley 500, el marco del CENUSMI, donde generaba un marco para el comercio electrónico y introducía todo este tema de firmas digitales, firmas electrónicas y otros mecanismos que traía este marco, y lo que hicimos, que ahí teníamos el instrumento para argumentar y potenciar lo que estábamos necesitando en el momento. Entonces, desde ahí participé con un equipo de técnicos. Lo más complicado fue, pues, de alguna manera, convencer a los abogados de que este mecanismo podía reemplazar la firma autógrafa y ser un mecanismo mucho más eficiente y mucho más seguro que lo que en ese momento teníamos. Para eso, en su momento usamos no había todavía, no teníamos el mecanismo en el país ni ninguna certificadora que nos prohibiera una firma digital o una electrónica para hacer las pruebas. Entonces usamos un software que se llama PGP, que ha avanzado bastante y es un software open source, para hacer las pruebas y mostrarles que era una llave pública, una llave privada, cómo estos mecanismos unidos usaban el tema de la criptografía. Si ven en mi gráfica,
tienen la cinta espartana, que fue una de las pioneras para, como sustento de todos estos mecanismos de encripción en la época antigua. Y todo esto traía este mecanismo de firma digital o PKI, que se llama en su sigla en inglés Public Key Infrastructure, para soportar todos estos temas de seguridad. Y en la ley lo que quería, de alguna manera con los abogados se buscaba que todo aquello que pueda realizarse por medios físicos tradicionales pueda realizarse por medios electrónicos con el mínimo valor jurídico y probatorio. O sea, no teníamos que cambiarle nada a la normativa actual, al Código de Comercio, a lo que había en el momento, sino lo que estábamos era introduciendo un mecanismo que era digital y que con los medios de transmisión digital pudiera tener las seguridades probatorias y que fuera mucho más seguro que una firma autógrafa, que era la que en su momento nos adulteraba. Entonces, de aquí surgió este tema de la ley, de potenciarla. Realmente la comenzamos a trabajar en el 97, pero se dio en el año 99. Y aparte de la firma digital, introdujo el mecanismo de la firma electrónica, el acceso y uso de mensajes de datos, las entidades de certificación abiertas, cerradas, otros instrumentos que fueron introducidos en la ley y que son mecanismos que con el tiempo se fueron implementando. ¿Por qué le dimos más fuerza y el uso de las digitales y no las electrónicas? En la comparación que hacíamos en los diferentes países de Europa, como hablaba nuestro antecesor, la firma, en la mayoría de las legislaciones adaptaron este modelo y hablan de firma electrónica o avanzada. La electrónica es la simple, que es la que tiene nuestra ley, la firma electrónica que de alguna manera tiene contraseñas, códigos, cualquier de seguridad que yo le ponga a un documento como una clave, era considerada o era la definición que tenía la firma electrónica, pero en las otras legislaciones la llaman electrónica o electrónica avanzada, la que es la electrónica avanzada para nosotros es la digital, y en las legislaciones de América Latina también tienen las mismas definiciones. Entonces es muy importante tener cuidado en esas definiciones para ver cuál es realmente la que estamos usando. Como les decía, usamos la firma digital porque era la que nos daba, yo digo que el 129.9 de seguridad, porque para mí siempre he dicho en los foros y en todos lados que los 100% seguro que tenemos es morirnos, pero en seguridad ustedes saben que cada día por la tecnología puede estar esto cambiando. Entonces, usamos la digital porque le daba el tema de confidencialidad, integridad y de no repudio por todos los temas de algoritmos que usábamos cuando a un documento se le pone este hash de la firma digital, hace un algoritmo matemático que cada vez que se firma un documento lo hace de forma diferente. O sea, una firma digital en un documento cuando se imprime, siempre ese firmado o ese hash que se produce es diferente, que no es lo mismo cuando uno hace la firma autógrafa, que es muy similar siempre en todos los documentos. En la digital, siempre que uno la pone en el documento, siempre es diferente dependiendo del minuto en que se firme, del equipo que use, del mouse, de diferentes parámetros que imprime esta firma digital y por eso su seguridad. Entonces, por eso le dimos mucho más énfasis a esto. Luego, ya en el 2012, como decía nuestro amigo Héctor, ya se sacó el tema de potenciar la firma electrónica por todo este tema que ya se usaba, códigos de barras, biometrías, pero que de alguna manera en contexto debe usarse o no debe usarse. Yo siempre he dicho que he estado de acuerdo con el dicho de no es lo mismo Dinamarca que Dinamarca. Entonces, en otros países como Corea, como Singapur, es más grave mentir que robar. Entonces, allí en estos países usaban inicialmente mucho más la firma electrónica que la firma digital, pero nosotros en nuestro contexto dijimos no, usemos la digital, que es mucho más segura en su momento por todos los medios que teníamos que usar la electrónica. Entonces, por eso le dimos mucho más en las diferentes aplicaciones. Si quiere podemos seguir a la próxima presentación, a la próxima diapositiva. ¿Ok? Entonces, sus aplicaciones en gobierno. Nosotros en el año 2005 realmente creamos la ventanilla única de comercio exterior
donde todo lo que eran las importaciones y exportaciones debían ser de forma electrónica para evitar ese tema de alteraciones en los documentos, en los formularios que nos hacían, e introducimos en esta solución la firma digital y con pagos electrónicos. Queríamos que hubieran cero colas, que no tuvieran que presentarse documentos físicos, y así creamos la ventanilla única de comercio exterior, que fue creada en el 2004, pero en el 2005 la pudimos poner en producción porque en ese momento todavía era incipiente el tema de las firmas digitales. Entonces ya teníamos la primera certificadora digital que se tuvo en Colombia, que fue Certicámara, y ya comenzaban a producirnos nuestros primeros certificados digitales para que nuestros usuarios pudieran hacer uso de estos. Y adicionalmente necesitábamos pago electrónico. En ese momento se había creado ACH con el botón de PCE, pero el gobierno no lo usaba. Entonces teníamos que darle potencia a que se usara el pago electrónico también en conjunto, para que, o porque si lo hacían de forma digital, tenían que siempre ir a hacer una cosa al banco para hacer el pago. Entonces dijimos, no, hasta que no estén todos estos elementos no los sacamos a producción. Entonces desde allí fue que ya se creó la ventanilla única de comercio exterior, se lanzó ya el tema de toda la solución con firmas digitales, con pagos electrónicos, y en esta solución participan 21 entidades del Estado, y por último nuestra aduana, que es la que hace la nacionalización de las importaciones y la exportación de todas las mercancías que se importan o se exportan. Y desde allí potenciamos para que ya otras soluciones tecnológicas como Muisca de aduanas en el 2006 generó su aplicación, también ya aplicando este mecanismo de firmas digitales. Luego salió CIF Nación en el 2007, también aplicando esto, que es todo el tema contable y de cuentas que tiene nuestro gobierno. Luego salió el BUR, la PILA, el Registro Único Nacional de Tránsito, y muchas aplicaciones que siguieron apoyadas en este marco que tenemos. Y desde esta fecha que sacamos esta solución, en nuestra plataforma no ha habido una sola vulnerabilidad ni adulteración por tema de firmas. Han habido otros temas de negación de servicio, de plataformas, porque siempre los hackers intentan vulnerar todo lo que es electrónico, pues para que de alguna manera las entidades volvieran al papel. Pero esto, afortunadamente, desde que hemos aplicado este mecanismo de firma digital, no hemos tenido hasta el momento ninguna denuncia de ninguna alteración. Entonces, por eso lo fuerte y lo seguro de este mecanismo. Luego, en el año 2009, participamos como Colombia impulsando el tema de los certificados de origen digitales en ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración Económica, en la cual para cuando hacíamos importaciones, exportaciones de nuestros países, se ponía siempre un certificado físico donde por ejemplo, se enviaban zapatos de Colombia a Chile y se certificaba que el origen era colombiano. Estos certificados no los adulteraban y traían, por ejemplo, zapatos de China y no le ponían que era de origen colombiano. Entonces, para evitar estos temas, propusimos a la LADI que esto fuera de forma digital. Tuvimos que hacer todo un estudio de las diferentes legislaciones para asimilar qué firma era la que vamos a usar, y en este caso se usa la firma digital. Y certificados de origen se hacen de forma electrónica, y ya intercambiamos hoy en día con 8 países de América Latina todos estos certificados con 0 alteraciones empleando la firma digital. En el 2016 se creó el Acuerdo de Alianza Pacífico, donde está Chile, México, Colombia y Perú, y allí potenciamos una plataforma de interoperabilidad con todo un datos entre estos países, que fuera de forma automática entre nuestras aduanas y las ventanillas únicas de comercio exterior de cada país, en donde se firmó un acuerdo de reconocimiento mutuo, donde todos aquellos documentos que fueran firmados con este mecanismo fueran reconocidos por los países de la Alianza Pacífico de manera íntegra, y que no tuviéramos que estar verificando si este certificado o este documento estaba firmado o no por el país, porque ya la plataforma hace una validación de las certificadoras de cada país, de sus RUT y de sus certificados digitales de cada funcionario que firma estos documentos por las aduanas de nuestros países. Así como se introdujo el certificado de origen, también
introdujimos el fitosanitario y actualmente estamos trabajando en la declaración aduanera para que la declaración aduanera, previo a que al arribo de la mercancía o salida de la mercancía, se pueda revisar ese documento firmado digitalmente y que se pueda hacer revisión del transporte, bien sea barco, aéreo, para que se revise previamente que está arribando al país o saliendo del país. Y el año pasado firmamos un acuerdo con Holanda para que todas nuestras exportaciones de flores no tuvieran que ir acompañadas de un certificado físico y evitar también el tema de las adulteraciones y de las triangulaciones que hacían con países. Y propuso el EFITO, que también va firmado digitalmente, y nuestra entidad sanitaria, que es el ICA, expide estos documentos también empleando la firma digital. Hoy en día, en el grupo de Agenda Digital, que es liderado por nuestro MINTIC, que también hace parte del acuerdo de Alianza Pacífico, se está trabajando una plataforma que tenga una certificación internacional donde cualquier país, independiente de los que estén en el acuerdo de Alianza Pacífico, podamos recibir o expedir un documento firmado digitalmente y que pueda ser validado por esta plataforma, haciendo cruces con las listas certificadas de cada país de sus firmas que han sido en su momento expedidas por los organismos de todos estos temas digitales o electrónicos para que sean validados sin necesidad de intervención humana, sino que sea automático esta validación. Entonces, esta y otras más aplicaciones que ya hay en gobierno han usado este mecanismo de firma digital por nuestro contexto y por la experiencia le hemos dado más énfasis, pero ya ahora, como decía Héctor, se puede también usar la firma electrónica certificada, pero de acuerdo a los atributos que ésta tiene, de acuerdo a los contextos que se vayan a usar, es muy recomendable usar una o la otra indistintamente. Esto sería lo que yo les tenía que contar. Muchas gracias, Omar. Gracias por haber resumido temas, digámoslo, muy técnicos para quienes no somos ingenieros, pero también habernos contado un poco la historia del desarrollo de este concepto de firma digital, firma electrónica y sus principales aplicaciones en servicios que proporcionan entidades del Estado. Ya concluiremos este panel con la presentación de nuestro cuarto experto, el ingeniero Omar Roa, especializado en gerencia informática, con más de 15 años de experiencia en el sector público y en el privado, quien ha sido líder de infraestructura tecnológica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ha participado también en la evolución de la ventanilla única de comercio exterior. Además de ser el articulador técnico en transferencias tecnológicas con gobiernos de Bolivia, Salvador, Ecuador y otros países miembros de los acuerdos comerciales de ALADI y Alianza del Pacífico. Por favor, Omar, te agradezco que trates de hacer la presentación dentro de los 10 minutos asignados para contar con una buena sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos un número importante de preguntas que quisiera ya compartir con todos los panelistas y agradecer de nuevo a nuestros más de 170 participantes el tiempo que le han dedicado a este panel. Así que, pues, tienes la palabra, Omar, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Vamos como a hablarlo muy rápido. Digamos que básicamente lo que han dicho sobre una firma digital se basa por dos componentes. Un componente es un certificado digital y otro sería el procedimiento matemático a través del cual se podría hacer ese algoritmo que está basado en criptografía asimétrica, que son dos llaves, una llave pública y otra llave privada, y a través de un mensaje de datos lo que hace es poder generar una firma digital. Siguiente diapositiva, por favor. Si uno lo viera, básicamente, ¿qué es un certificado digital? Si un certificado digital no existe
y si no existe el software, pues finalmente no va a tener una firma digital o un documento firmado digitalmente. En este caso, hay un ejemplo de un certificado digital donde dice que es emitido para ERIC y ese es emitido por una entidad de certificación donde le dice qué periodo de validez tiene y qué atributos. Cuando uno ve el detalle del certificado, tiene unos atributos. Y ese atributo básicamente está basado en criptografía, lo que les decía en este caso, el algoritmo vigente para hacer el cifrado es en SHA-256. Esto está basado en números primos, donde lo que se hace es poder generar con estos números, elevarlos a una cantidad mayor, cosa de que a 15 años más o menos se pueda descifrar una llave privada. Por eso está la seguridad dentro de un certificado. Le puede determinar qué atributos tiene un certificado, en este caso lo miramos en la siguiente diapositiva. Y ahí aparece algo que se llama el identificador de la clave del titular. Y esto básicamente es un algoritmo donde él empieza a seleccionar estos diferentes métodos para poder generar en ese mensaje de datos ese valor numérico que se adhiere al documento electrónico en este caso. Y hay otra parte donde genera la jerarquía de los certificados. Esta jerarquía de certificados siempre está basada en una autoridad root y unas autoridades subordinadas que son las que emiten los certificados digitales para que sea válido. Digamos que ahí es donde se genera que no haya una suplantación, porque siempre ese documento que se va a firmar digitalmente siempre hace que se verifique contra la jerarquía emisora. Entonces, si en llegado caso hoy en día va a firmar con una llave que no la haya generado una entidad de certificación que esté acreditada o la generó con otra autogenerada, cuando él va y verifica el documento con ese certificado, pues finalmente le va a decir que el documento no es válido y no tiene ninguna representación legal. En la siguiente diapositiva, digamos que podríamos ver que el procedimiento matemático básicamente se da desde el mensaje de datos, donde llega ese procedimiento matemático y esa es como la llave privada que siempre le va a tener el suscriptor bajo uso y control exclusivo de él. Y la llave pública la van a conocer las demás personas para poder tener una confianza. En el siguiente documento, en la siguiente presentación o diapositiva, veríamos cómo se entiende ese valor, finalmente cómo se adhiere a ese mensaje de datos. Entonces, cuando yo voy a firmar un documento, él coge el certificado digital y hace el procedimiento matemático donde lo único que van a ver son estos algoritmos que son cifrados y esos cifrados se adhieren al mensaje de datos. ¿Qué quiere decir? Que ese mensaje siempre, ese algoritmo o ese identificador siempre va a ser único. Nunca lo va a volver a generar dentro del documento. Con eso, cuando pase por un verificador de la firma digital, en el momento que él cambie algún dígito de los que ya se colocó sobre el documento, él mismo le va a decir que el documento fue alterado y no es válido. ¿Sí? Básicamente es eso. En la siguiente diapositiva. Es como cuando uno demostraría finalmente que un documento es válido. Entonces tengo un documento que es para una prueba de firma digital, él coloca una huella digital, todos los certificados también tienen huella digital del certificado, y lo que hace es que finalmente cuando él descifra ese hash que se generó, que es ese número largo que podemos observar, él dice que si no es igual, él de una vez le va a decir que el documento no tiene ni... Lo que pasa es que yo hablo rápido, me han dado 10 minutos, hablan 5. Voy a compartir de pronto algo muy rápido. ¿Con Parque estás? Creo que están viendo mi pantalla. Se está multiplicando tu pantalla, Omar. ¿En esta pantalla la verían? O, ahora veo la no sé pantalla si... con la palabra firma a un lado. Exacto. Voy a firmar un documento. En este caso voy a generarlo con un certificado que no tiene valor jurídico. Básicamente es autofirmado.
Lo único que yo les decía, necesito dos componentes, uno que es el certificado digital y otro que es el documento o el software. En este caso, el mismo software va a ser el mismo Acrobat Reader, donde voy a permitir generar el algoritmo para la firma. Es muy sencillo, yo solamente le voy a decir que voy a abrir un panel de firma en certificados y le voy a decir que firme digitalmente el documento. Yo lo único que le voy a decir en la parte que voy a firmar, y le voy a colocar una firma digital, le voy a decir que yo tengo este certificado y le voy a decir continuar. En esta parte yo puedo tener, y hoy en día lo manejan, que muchos dicen es que mi firma digital es una firma escaneada. No, la firma escaneada es como una firma mecánica que pues realmente no genera ninguna seguridad, porque cualquiera puede copiar esta imagen y llevarla a cualquier documento y no existen métodos para poder verificar al menos los trazos en los cuales tenía de pronto fuerza, pulso, para poder determinarlo un grafólogo. En este caso yo le voy a decir que es más visual, de que la persona sienta que el documento está firmado, pero esta imagen no significa que sea la firma. El documento en general es el que queda firmado. Yo le puedo decir que edite y yo puedo llevar lo que son las fechas, el nombre o los diferentes atributos. En el caso de Colombia, pues hay muchos certificados que se emiten para previamente hacer la validación de identidad, y esa validación de identidad se da para personas naturales, jurídicas, representación, empresa, todas las que quieran. Digamos que este es uno autogenerado, entonces yo le voy a decir que me coloque finalmente esta firma donde tiene estos datos y le voy a decir que lo firme. Él me va a generar un nuevo documento. Ese nuevo documento, como lo veríamos en la presentación, ya le adhiere un hash a través del certificado que ya usé y le coloca ese algoritmo para que no sea vulnerado a futuro. Entonces le voy a decir que sea firmado. Y aquí ya tendríamos un documento que fuera firmado digitalmente. Entonces aquí ya podríamos ver que el documento quedó firmado y que me está diciendo que es válido. Donde aparecen las propiedades de la firma y él muestra, digamos, que la firma es válida, que me muestra los detalles del certificado y el hash en el cual se colocó al documento. En este momento ya quedaría el documento y lo que hago es poderlo transmitir a cualquier parte y el documento siempre va a ser íntegro y auténtico. Básicamente es una explicación de la firma digital. Gracias, Omar. ¿Tienes algo más que decir? Básicamente lo de firmas electrónicas, como una gran, está en la presentación. De pronto si la podemos ya visualizar. ¿Sí están viendo la presentación nuevamente? No la veo. No sé si Francisco nos puede ayudar a colocarla. Ya estoy ingresándola. Permítanme un segundo, por favor. ¿Está compartida? Gracias. Listo, seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. La otra diapositiva. La otra. Otra diapositiva. Digamos que esto básicamente son documentos que a lo que se firman digitalmente tienen atributos o estándares para determinar que un documento sea longevo. Y esos estándares, digamos en el PAES es un PDF o estos son XML, donde realmente a través de los atributos que tenía la jerarquía de certificados se le adhiere al mensaje de datos para que en 5, 10, 15, 20 años sea verificable el documento y se vuelva longevo, no dure durante la vigencia que duró el certificado digital. Y en la siguiente ya vamos a ver lo que podría ser una firma electrónica, que la firma electrónica, si bien hoy en día ya existe en el decreto 2364, lo están estimando como muy general, y la firma electrónica sí tiene unos atributos y deberes por partes del firmante, y el firmante le está diciendo a usted, diga, mire, usted tiene que garantizar que al menos los mecanismos sean confiables y apropiados respecto a la firma como la utiliza.
¿sí? Entonces, si uno dice, ah, bueno, yo voy a colocar una firma escaneada dentro de ese documento, pues cualquiera le puede copiar esa imagen y se la lleva y el documento no tiene ninguna seguridad. Entonces, la firma electrónica sí debe tener esas características. Si uno viera un ejemplo básico, puede ser un código de barras. En este caso, pues trae un receptor y un emisor dentro del mismo código, donde uno puede generar algoritmos de verificación que puede ser bidireccional y a partir de este poder determinar que una firma electrónica sea válida, ¿sí? Pero son varios mecanismos, lo que no tenía una firma digital. La firma digital en un solo mecanismo, cuando yo coloqué la firma digital ya me dio integridad y autenticidad. En la firma electrónica me toca hacer mezcla de diferentes estándares tecnológicos para poder determinar que pueda tener integridad y autenticidad. En el caso, digamos, de la siguiente diapositiva, por favor, la otra diapositiva. En esta podríamos determinar que una firma electrónica podría hacer esto y esto es lo que se está utilizando mucho a nivel comercial, donde finalmente se tiene algo que él sabe o algo que él tiene. Entonces, algo que él sabe puede ser una clave, un password, y a partir de esto, pues finalmente genera a través de mecanismos y aquí ya entran a jugar con criptografía que sea simétrica. Y esa criptografía lo que le va a permitir es generar a través de métodos seguros diferentes mecanismos. Entonces yo le voy a generar un código aleatorio y le voy a enviar de pronto también por un OTP, que es como aleatoriamente un número, y a través de algo que él tiene, o un número de celular o un correo electrónico que también tiene, o a través de un token también podría ser, para poder firmar y él le adhiere, de pronto hay muchas empresas que le adhieren de pronto un QR y entre ese QR que queda se vuelve verificable. Pero todo eso depende por neutralidad tecnológica, poder verificar que realmente un documento sea íntegro. Entonces son muchos mecanismos que se van a mezclar dentro de esta firma electrónica, lo cual genera a veces de pronto mayor seguimiento a las auditorías que tenga para poder determinar que un documento finalmente no lo repudien. Y la firma electrónica certificada de la cual ya se está hablando, que finalmente se dio regulada frente al artículo 161 de la ley 19 de 2012 y que está en base por entidades de certificación acreditadas por ONAC, es básicamente la mezcla de diferentes mecanismos como tales, generar una firma electrónica y a través del tercero de confianza, en este caso una entidad de certificación digital, firma el documento y lo estampa cronológicamente. ¿Qué pasa? Que ahí ya le está diciendo que esa firma electrónica la está certificando porque él obra como si fuera un organismo evaluador de la conformidad de acuerdo a lo que establece el Organismo Nacional de Acreditación. Básicamente eso es como muy rápido el contexto de una firma electrónica y una firma digital y una firma electrónica certificada. Muchas gracias, Omar. Bueno, hemos terminado ya las presentaciones de nuestros panelistas y nos corresponde pasar a las preguntas. Tenemos un buen número de preguntas. Voy a tratar de escoger algunas y dirigirlas a los distintos expositores. Yo creo que para el señor Carcasona sería interesante conocer un poco la situación en Europa de las firmas escaneadas. Ha habido un debate aquí en Colombia acerca de si la firma escaneada tiene algún valor probatorio o ninguno. Escucho pues de nuestros expertos que en efecto no tiene al parecer ninguno, pero quisiéramos conocer un poco qué sucede en Europa. Pues lo mismo que en Colombia, no tiene ninguno. La firma escaneada no deja de ser una firma simple que evidentemente a la hora de firmar, y eso lo vemos en muchos clientes compran firmas escaneadas o firmas simples, que es muy sencillo y es muy fácil insertar una imagen en un documento y creen que con eso le resuelve el problema. El tema está en que efectivamente si no hay ningún problema con el documento, si no hay que usarlo para nada, pues fenomenal. Pero es como firmar un documento con una cruz en el mundo físico, ¿vale? Ok, no, pues muy claro, creo que ratificamos un poco esa visión y la aclaramos a las personas que nos han preguntado al respecto.
Pero algo similar a lo de la firma escaneada ocurre con los correos electrónicos personales e institucionales. ¿Un correo electrónico común y corriente tiene algún valor probatorio en Europa? Tiene que estar certificado también. En Europa se está preparando una legislación sobre correo certificado que estará vigente a partir de finales del 2021. Sin perjuicio de ello, en Europa se soluciona hoy por hoy en función de cada país. En España tenemos el Burofax, por ejemplo, que es una herramienta que no existe en el resto de Europa. En Italia tenemos el correo certificado, que da plena seguridad jurídica por un coste económico diminuto y que es una solución que esperamos también instalar en Colombia, porque el email certificado es el único que tiene plena validez jurídica y, como ha dicho Héctor antes, pues no permite el no repudio, trasladar la inversión de la carga a la prueba y es muchísimo más seguro. Evidentemente es una solución desde el punto de vista de usabilidad un poco más compleja que simplemente un correo, un email normal y corriente, tampoco mucho más, y las ventajas jurídicas que tienen en relación a correo simple pues son muy grandes, ¿no? Muchas gracias. Ahora tenemos aquí una pregunta que me parece interesante y se la formularía a usted también para que nos dé un poco la visión internacional. Nos pregunta Diana Duarte si en un documento firman las partes con firmas válidas, una firma con firma digital y otra con firma electrónica, o sea, una con firma certificada, otra con firma avanzada, y cada uno usa un servicio de firma diferente. ¿Es válido ese documento con firmas mezcladas? El documento es válido, cualquier documento es válido, lo llevo al extremo. Usted y yo hacemos un documento, yo se lo entrego a usted y usted me lo entrega a mí y como una servilleta, la partimos por la mitad, el documento es válido. Otra cosa muy distinta es que la veracidad de los participantes sea válida. En determinados contratos se pedirá que la firma sea digital, en otros que sea certificada, sea electrónica certificada, y en otros puede valer a efectos probatorios, a efectos de cualquier documento que no da problemas, da lo mismo el tipo de firma que tenga. Ahora bien, si un documento hay una duda, hay una discrepancia en cuanto al documento, es donde hay que ver el tipo de firma que tiene. Y evidentemente, en el caso de que sea certificada o cualificada o digital, como le queramos llamar, en ese caso, pues tendrá una prueba, un valor probatorio, y en el caso que sea simple o electrónico, pues tendrá otro, muy distinto. Ok, y la última pregunta para usted, que viene pues un poco de mi cosecha, es, ¿ha expedido Europa o España en particular o otro país donde trabaje como Italia o Portugal una legislación de emergencia como resultado de la pandemia que toque el tema de las firmas digitales, electrónicas, certificadas? Sí, en España hay un decreto que termina este sábado que reguló diferentes aspectos del estado de alarma, como legisló sobre las restricciones de movilidad de los ciudadanos. Hay muchos aspectos y entre ellos la firma digital, porque la gente no podía salir de su casa a identificarse y pedir un certificado digital. Y por ello establecieron soluciones de videoidentificación para la emisión de certificados cualificados o digitales que en Europa y en España exigen la presencia física de la persona a la hora de darlo. Bueno, pues durante el periodo de alarma nuestra compañía ha sido la única que ha podido dar, o la primera que resolvió ese problema, y hemos podido resolver las circunstancias de personas que necesitaban realizar trámites electrónicos o trámites digitales en este tiempo y no podían hacerlo si no era a través de una identificación. Bien, es cierto que en el propio decreto de alarma nos obligan a revocar esos certificados cuando acabe, es decir, el lunes. Bueno, pues, pero al menos el decreto de alarma ha permitido hacer las cosas de una manera distinta. Incluso al principio, le pongo un ejemplo, hicieron la barbaridad, bajo mi punto de vista jurídica, se permitía utilizar un certificado caducado como si fuese vigente. Un certificado caducado, por definición, no es un certificado que no existe.
pero ante esa situación de dificultad, pues se permite eso. La videoidentificación nos ha permitido emitir certificados cualificados y probar que es una herramienta muy útil para el desarrollo y la transformación digital de las empresas. Muchas gracias. Bueno, iba a formular varias preguntas a Héctor, pero entiendo que hay algunas dificultades de conectividad, espero resolverlas y mientras tanto le voy a pedir a Edgar que nos oriente un poco con una pregunta que nos formulan acerca de las historias clínicas, un tema muy actual en medio de la pandemia. Y es si una historia clínica es diligenciada por el personal de la salud a través de un software cualquiera con usuario y con contraseña de firma electrónica que da acceso a ese software. Bueno, ahí creo que hay una confusión entre la contraseña que da acceso a un software o a un hardware y la firma electrónica misma, pero tal vez Edgar pueda captar bien esa distinción. ¿Se le puede dar valor probatorio en los registros que el médico o profesional de la salud realice en esa historia clínica o es necesario darles una firma electrónica o digital para que la historia clínica tenga un valor legal en caso de demandas o requerimientos judiciales? ¿Tú qué opinas, Edgar? Sí, para mí, dependiendo del contexto, y ya también hay un estándar para el tema de historias clínicas en el tema de firmado digital o firma electrónica o biometría. Entonces, son mecanismos que tienen estos atributos y que son totalmente válidos para nuestra legislación y para cualquier tema probatorio, pero sí, en mi concepto, no soy abogado, soy ingeniero, pero los ingenieros a veces nos volvemos, como llaman, abogados litigantes, ingenieros litigantes, pero en general, por experiencia, y mi recomendación sería que sí, debería ponerse una firma digital o una firma electrónica, cualquiera de estos mecanismos para que tenga esto validez. Una clave o cualquier código que se ponga, esto no da los atributos de seguridad y puede ser perfectamente dar repudio ante una investigación. Muchas gracias, Edgar. Sí, Y para Omar, creo que él nos explicó muy bien cómo se crea la firma digital, una pregunta que antes de su presentación había hecho Yurani Campo, pero me gustaría que nos explicara brevemente cómo puede obtener uno una firma electrónica certificada o una firma digital. No, lo del precio que nos pregunta Diana tal vez no porque es de carácter comercial y este es un evento académico, pero sí respecto de cualquier proveedor, ¿cómo obtendría uno una firma electrónica certificada o digital? Ok, básicamente todas las entidades de certificación dentro de su operación tienen algo que se llama declaraciones de práctica de certificación y políticas de certificación digital. ONAC evalúa finalmente todos los procesos y actividades que tengan para poder prestar un servicio en la emisión de cualquier mecanismo que se dé sobre firmas electrónicas o firmas digitales. En este caso, pues digamos que cada uno, de acuerdo a lo que tenga acreditado, ONAC publica en su directorio todas las entidades que están acreditadas y qué actividades tienen acreditadas para emitirlos, ¿sí? Entonces ahí encontrarán a Certicámara, a Camer Firma, a Andes, a GCE, todas las entidades que están hoy en día acreditadas y mirar qué servicios pueden ofrecer. De acuerdo a esos servicios, cada página web de cada entidad de certificación tiene su procedimiento para decir, oiga, mire, yo tengo que ir a pedir mi certificado de firma electrónica, ¿sí? ¿Cómo se lo emitirá? Si será a través de un OTP, si será a través de un código QR o será con un password o un PIN. Y finalmente ellos, a través de los mecanismos que ofrezcan, siempre van a tener disponible, en el caso de una firma electrónica certificada, mecanismos para firmar digitalmente desde donde se originó con una firma electrónica. Básicamente eso es lo que podrían adquirir una firma electrónica certificada, ¿no? Muchas gracias, Omar. Creo que pues, nos has orientado muy bien sobre ese punto. Y tenemos una pregunta que quizás Edgar nos puede atender mientras solucionamos los problemas de conectividad de Héctor. Y es esta, pues con tu experiencia
en el enfoque de la Ley de Comercio Electrónico. Nos pregunta Catalina Romero, ¿qué más podríamos decir sobre esta ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para la unificación del derecho comercial internacional, la CENUDMI, como la llamamos, o un CITRAL en inglés? ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Porque efectivamente nuestra ley de comercio electrónico de 1999 fue inspirada en esa ley modelo uniforme. Sí, pues la ley es muy amplia y precisamente en esta coyuntura le ha dado todos los mecanismos e instrumentos al país para darle seguridad no solo a documentos, sino a correos electrónicos, acuses de recibo, correo notificado. Hay otro tema que es el repositorio de datos, como lo hablaba Omar, el tema de la longevidad en los documentos. Cuando yo firmo con una firma digital y hago un estampado cronológico, le doy validez a esos documentos por más de 10 años, para que el Archivo General de la Nación pueda hacer todo el tema de archiving, de conservar documentos públicos. Entonces ha dado un gran marco en los cuales realmente se ha usado mucho el tema de la firma digital y pues ahora la firma electrónica, pero hay otros instrumentos que no se han usado, como el tema de lo que hablaba, para el tema de la nube, el repositorio de datos, para hacer todo el tema de sedes electrónicas, todo lo que ha lineado Mintic en el tema de carpeta ciudadana, servicios ciudadanos digitales, biometría, todo el tema de autenticación facial, reconocimiento facial, todo este tema de los diferentes mecanismos de seguridad están apalancados ya en este marco desde el año 1999 y que tiene un gran uso y que no se necesita más normatividad para usar estos mecanismos que hoy en día ya tenemos. Muchas gracias, Edgar. Ahora, afortunadamente, Héctor ha podido solucionar las dificultades de conectividad. En la comunidad legal a la que yo pertenezco, hay muchos interrogantes sobre la legislación de emergencia que ha expedido nuestro gobierno, y alguna de ellas, de esas piezas, el decreto 806 de hace 2 semanas, ha generado controversia. Tú fuiste muy crítico, Héctor, respecto del contenido de ese decreto, y te pediría que nos ayudaras a profundizar un poco en ese tema, porque muchos abogados en ejercicio nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Es legislación de emergencia, pero va a durar por 2 años. Y además no es consistente plenamente con el acuerdo 11.567 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente de la emisión del decreto, el viernes hace 2 semanas, y el cual, a diferencia del decreto 806 que dice que se puede presentar cualquier documento sin firma manuscrita o digital y que ese documento se presume auténtico sin formalidad de presentación o reconocimiento alguno, así lo dice el decreto. Por el contrario, el acuerdo 11.567 dice que, aunque se pueden presentar sin autenticaciones, se necesita algún mecanismo de firma para identificar al autor o emisor del documento y relacionarlo con el número de radicación del proceso. ¿Tú qué opinas al respecto, Héctor? Bueno, David, frente al particular, claramente, como bien lo indicas, uno ve una contradicción entre el decreto 806 y el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que se emite un día después. Mientras que el acuerdo 806 no exige ningún tipo de firma en los documentos, cuya consecuencia es que no se va a poder garantizar la autenticidad y la integridad de los mismos, con la consecuencia que eso puede tener. El acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura un día después es un poco más consciente y dice algún tipo de mecanismo de firma debe utilizar. Pero ya veíamos y miramos que hay mecanismos de firmas, como las firmas escaneadas o las firmas digitalizadas, e incluso las firmas electrónicas simples, que no nos dan la tranquilidad para poder, digamos, actuar de una manera tranquila en un escenario judicial.
Luego, nuevamente digo, la norma, esa contradicción lleva a pensar al abogado, bueno, ¿firmo o no firmo? Entonces, ¿cuál norma tiene mayor jerarquía? Entonces, ahí entra uno, digamos, en esa, a preguntarse o a cuestionarse qué debe hacer, pero finalmente, pues rige el decreto 806, pero rige el acuerdo. Luego, yo creo que ya más es de la forma en cómo lo quieran y lo puedan manejar los abogados. Fíjate que un poco para retomar la pregunta que se le hacía a Edgar sobre la historia clínica, ya la ley 20 de 2020 estableció en el artículo segundo que el médico tratante debe firmar con firma digital. Y lo deseable es que en el sector justicia, por lo sensible de los documentos y de las piezas procesales, se utilicen mecanismos de firma electrónica certificada o de firma digital que realmente garanticen la autenticidad y la integridad de los documentos. O si no, lo que va a pasar es que todos los documentos van a poder ser tachados o van a poder ser, o el abogado va a poder oponerse, digamos, a dichos documentos y se puede generar un caos documental en ese sentido. Luego, uno entiende que estamos en un momento difícil, en una situación de pandemia que nos obliga a hacer uso de los mecanismos que tengamos a la mano. Pero esos mecanismos que tengamos a la mano, fíjate que tampoco se vio una coordinación entre la rama y el sector y la rama ejecutiva, entre la rama judicial y la rama ejecutiva, porque en la rama ejecutiva hay un decreto que es el 491, un decreto ley donde se dice que todos los funcionarios en el ejercicio de sus funciones deben utilizar mecanismo de firma digital si tienen la posibilidad de hacerlo. Si no tienen la posibilidad de utilizar un mecanismo de firma digital, pueden utilizar otro tipo de mecanismos. Eso mismo ha debido suceder con el decreto 806 y con el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, donde se exija por la seguridad jurídica documental de los procesos, que si hubiera, lo ideal es que se hubiera exigido un mecanismo de firma digital para todos aquellos que lo pueden tener y para quienes no, que utilicen otro tipo de mecanismos de firma, porque de todas maneras la justicia tiene que continuar su actuar. Pero fíjate, David, y a todas las personas que nos continúan escuchando, que tenemos primero un decreto, un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que parecen estar en contravía. Por un lado no utilice firme, por el otro lado utilice mecanismos de firma, pero tenemos también al Ejecutivo diciendo utilice mecanismos de firma digital si los posee, pero si no los tiene, utilice otro tipo de mecanismos. Entonces, al final es muy importante que haya un consenso entre todo el Estado, digamos, de que debemos utilizar mecanismos de firma que nos garanticen la autenticidad y la integridad y el no repudio de esos documentos, o si no, esto va a llegar a ser inmanejable en el mediano plazo. Entonces, si no entramos en cintura y si no ponemos, digamos, a todos los usuarios y a todos los funcionarios en la rama en general a tener una misma lógica de autenticación, esto va a ser muy complicado. Entonces, fíjate que quien nos está marcando el derrotero un poco es, como lo mencionaba Edgar, el decreto 620 bajo el modelo de autenticación digital, que establece 4 niveles de autenticación, donde siempre el más robusto va a ser la firma digital con la biometría facial y cédula de ciudadanía. Hacia allá es que debemos apuntar, y la rama, estoy seguro, pues que entrará en esa reflexión, pero que ahora está haciendo uso de todos los mecanismos que tenga a su disposición para poder facilitarle la vida a los abogados y que la justicia pueda, pues, seguir su diario transcurrir. Muchas gracias, Héctor. Mira, creo que nos estamos acercando ya al final de esta sesión. Les agradecemos a todos los participantes. Todavía tenemos 140 personas con nosotros y la verdad esto revela el interés del tema y la calidad de las exposiciones, también de las respuestas a las preguntas del auditorio. No quisiera cerrar sin, digámoslo, tomar algunos temas de las últimas preguntas que recibimos, pero me preocupa que tal vez excedamos
demasiado el tiempo disponible, yo les sugeriría a los expositores que miren el chat y si les es posible respondan la pregunta que les parezca relevante a los interesados. Pero para cerrar, como tú tocas el tema del decreto 620, que fue de interés para varios de los participantes que formularon preguntas y que tenían sobre todo esa duda sobre la equiparación entre una forma de identificación personal a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se preguntaban si esto era lo más adecuado para los mensajes de datos. Entonces, Sofía Romero nos deja esta pregunta y yo quisiera tal vez cerrar la sesión de preguntas y respuestas con ella porque me parece que es interesante. Si la firma electrónica o digital auténtica con relación a un mensaje de datos si la firma electrónica y o digital es auténtica con relación a un mensaje de datos, ¿por qué el decreto 620 del 2020 equipara estas firmas a la forma de identificación personal que compete a la registraduría? En este sentido, no sería apropiado para el fin que se usa la firma, en especial porque solo los documentos de identificación que provee la registraduría en verdad identifican personalmente a un individuo. ¿Será que se está dando otro alcance al concepto de firma electrónica y o digital? Héctor. Te veo otra vez, ya estás. Sí, ya, perfecto. Bueno, muy interesante la pregunta, muchas gracias. Digamos que el decreto 620, como mencionaba, tiene 4 niveles de autenticación. Y esos niveles de autenticación están enfocados a poder identificar a la persona, identificar sus atributos para poder actuar frente al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los requisitos que siempre está presente para validar la identidad en los trámites de los colombianos y las colombianas es la exhibición del documento de identidad. Entonces, por eso en el modelo se habla de cédula digital, porque estamos en un entorno digital. Luego, a mi juicio, no se puede obviar en ningún trámite con el Estado la presentación del documento de identidad, porque ese ha sido constitucionalmente y tradicionalmente el documento idóneo que nos va a permitir identificar a las personas. Entonces, cuando estamos en un escenario de autenticación digital, hay que combinar los diferentes niveles de autenticación, los diferentes factores de autenticación para lograr realmente la identificación plena de los ciudadanos y de las empresas. Entonces, tenemos que hacer uso de diferentes bases de datos, pero sin duda es la exhibición de la cédula digital, contrastar esos datos contra el Archivo Nacional de Identificación, más la biometría facial, más los certificados de firma digital y electrónica, lo que nos van a permitir realmente tener un entorno seguro en materia de autenticación digital, donde sin duda el gran protagonista en ese tema va a ser la registraduría, porque las bases de datos que tiene la registraduría es lo que nos va a permitir tener esa seguridad. Y te pongo un ejemplo, David, y les pongo un ejemplo a los que nos están oyendo, y ya con esto termino. Fíjense que en los trámites presenciales se logró que se masificara la consulta a la base de datos biométrica de huella de la registraduría, y eso redujo en casi un 88% el fraude de suplantación de identidad para trámites presenciales. Lo mismo va a pasar para trámites virtuales, en la medida en que la registraduría lidere y de manera armónica trabaje con el MINTIC y con la agencia digital para lograr una unión acorde para tener modelos de validación de identidad. Vamos a poder tener un verdadero sistema de autenticación digital en el país, que repito, es la unión de esfuerzos liderada por la registraduría, porque es el competente constitucional para identificar a los colombianos, donde participamos entidades de certificación con los mecanismos de firma. Entonces, la validación de identidad de las personas debe hacerse a través de registraduría para cuando se utilice el nivel alto, que es cuando se necesite plena identificación. Entonces, allá habrá que consultar la base de datos biométrica de la registraduría, la cédula digital y los mecanismos de firma digital o firma electrónica certificadas que implementen las entidades, o incluso firmas electrónicas simples, también seguramente es la combinación de todas estas, y de ahí el nombre de
de nuestro panel, que es una simbiosis necesaria entre mecanismos de firma electrónica, de firma digital, de firma electrónica certificada, pero para el modelo de autenticación digital del 620, sin duda, para que tengamos una alta seguridad y el modelo sea exitoso, la registraduría debe liderar de la mano con Mintic el proceso de validación de identidad contra la base de datos facial de rostro y cédula digital. Muchas gracias, Héctor, y todos los panelistas. Ha sido una oportunidad para que nos familiaricemos con conceptos jurídicos y técnicos, a veces complejos, pero que nos van a acompañar durante toda nuestra vida como profesionales en el ejercicio del derecho o simplemente como ciudadanos. Sí se advierte en esta etapa de una legislación de emergencia como el decreto 806, que tendrá vigencia hasta por 2 años, que hay ciertas inconsistencias en la visión del gobierno nacional por un lado y el Consejo Superior de la Judicatura por el otro. Luego, será muy importante entablar un diálogo de políticas públicas con las autoridades competentes para restaurar la consistencia y evitar que se confundan los ciudadanos acerca de cuándo procede o no, qué mecanismo de autenticación es el más apropiado. Pero los elementos que nos dejan nuestros distinguidos expositores nos ayudarán sin duda a promover ese diálogo y a llegar a una solución que combine los distintos intereses jurídicos en juego. Por un lado, la seguridad jurídica en las transacciones comerciales y en las relaciones con el Estado, y por el otro lado, también la transparencia y la eficiencia en esas mismas relaciones. Muchas gracias a todos los expositores y también a nuestros asistentes que hasta el momento han estado con nosotros, más de 125 personas a quienes les agradecemos esa permanencia. Gracias a Pierre también, coordinador de la Escuela de Gobierno y Ética Pública. Ha sido una gran oportunidad de aprendizaje y espero que podamos continuarla en breve con una serie completa que nos ayude a redondear todos los temas. Y de hecho así fue concebida al principio, no como eventos aislados, sino como un conjunto que conduzca a un aprendizaje y a un conocimiento profundo de estos temas que no son solo de los expertos, sino que deben llegarnos a nosotros como ciudadanos o como profesionales de cualquier disciplina. Muchas gracias por el tiempo dedicado y esperamos volverlos a ver muy pronto como parte de esta serie. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Buen día. Gracias, Pierre. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.